en ese momento el cable de red, por decirlo de algún modo, no está entregando corriente. ¿Qué quiero decir? Supongamos que el inversor está entregando 10 amperes, ¿no? Y yo tengo una estufa acá, una estufa resistiva, que está consumiendo 10 amperes. Entonces, los 10 amperes que entrega el inversor directamente los toma esta resistencia y la ley de Ohm de nodos me dice que en este cable no circula corriente. Entonces, desde un punto de vista teórico, si no circula corriente por este cable, uno puede decir, bueno, es lo mismo que el cable no esté. Entonces, si uno corta estos cables, este equipo podría quedar funcionando en isla. Dicho de otra manera, y acudiendo a la ley de Ohm, si este equipo justo está entregando 10 amperes y esta resistencia justo vale 22 ohms, 10 amperes por 22 ohms me van a dar los 220 volts y el inversor lo que va a quedar viendo es como una falsa ilusión de red, sino que justamente él mismo está produciendo la referencia de los 220 volts. Entonces, desde un punto de vista hipotético, puede suceder que uno desconecte la red y este equipo siga inyectando energía. Y bueno, tal es así que hay las compañías que desarrollan inverters on grid han invertido un montón de plata en algoritmos de detección de funcionamiento en isla, porque esto es algo muy importante. Incluso está metida la inteligencia artificial hoy en día dentro de estos algoritmos que detectan posible situación de funcionamiento en isla. ¿Qué me dicen las normas sobre los ensayos que hay que hacer para ver si el equipo supera o no esta prueba? Bueno, acá solamente menciono dos normas muy conocidas, la IEC 62116, que me dice cómo hay que hacer los ensayos anti-islas y fue adoptada básicamente por la Comunidad Europea, y la norma BDE 12611, que es una norma alemana, que es la norma madre, por decirlo de alguna manera, de la generación distribuida, ¿sí? Es una de las primeras normas que existió y posteriormente todas las normas de generación distribuida se basaron en la BDE 12611. O sea, esta norma es como la Maradona de las normas de inyección a red. Entre sí son muy parecidas, lo único que cambia son las condiciones del ensayo, es decir, de este circuito, y lo que proponen estas normas para hacer este ensayo es, bueno, vos tenés que equilibrar la corriente que está inyectando el inversor con la corriente que está consumiendo una carga local, ¿no? Pero vamos a suponer que la situación todavía puede ser peor aún, que yo tenga conectada en la red casualmente un tanque LC cuya frecuencia de resonancia coincida con la frecuencia de la red. En ese caso, ustedes saben que un tanque LC paralelo genera oscilaciones senoidales de una determinada frecuencia y esa frecuencia es justamente está dominada por los valores de L y C. De modo tal de que si justo este tanque está sintonizado a la frecuencia de la red, me puede generar una referencia en frecuencia y ahora es más complejo, digamos, la situación, porque la resistencia me está generando la referencia en tensión y el tanque LC me está generando la referencia en frecuencia y se le complica más al inverter detectar si está trabajando en isla o no, ¿sí? Así que este es un ensayo que nosotros hacemos en el laboratorio y que la verdad que es muy divertido de hacer y sobre el final de esta charla les voy a estar mostrando un video. Con respecto a la limitación de armónicos que se pueden inyectar a la red, lo que adoptaron mayormente los fabricantes de inverters es la norma IEC 61032, que es exactamente la misma que gobierna la calidad de energía, o mejor dicho, las corrientes armónicas que puede introducir cualquier equipo electrónico que yo conecto a la red, ¿sí? En este caso, las limitaciones vienen dadas directamente por
el valor eficaz de cada armónico, y cada uno tiene su propio límite. Por ejemplo, la fundamental, ya sabemos que es la señal de 50 Hz en la red. El armónico 3 sería la componente de 150 Hz. Y acá directamente lo que se adopta es el valor eficaz de la corriente máxima. Es decir, podemos admitir 2,3 amperes de una señal cuya frecuencia sea el triple de la fundamental. Y así hasta el armónico 40. O sea, esta tabla está tabulada hasta el armónico 40. Por supuesto que esta serie es decreciente, es decir, a mayor frecuencia vamos a admitir menos nivel de corriente. Y si uno cuantifica, digamos, suma cuadráticamente todos estos tonos y los divide por los 16 amperes, estamos hablando de que se admite una distorsión armónica en corriente de aproximadamente el 19%. Y el valor eficaz de todos estos componentes sumados cuadráticamente es de 3 amperes, ¿no? O sea, estos es los límites que me establece esta norma y es lo que se les va a exigir a los inverters. Como vamos a ver en pocos minutos, cualquier equipo hoy en día la cumple con un orden de magnitud de diferencia, ¿sí? Es decir, que el contenido armónico que inyecta un equipo a la red hoy en día estábamos hablando de 300 miliamperes aproximadamente, ¿sí? O sea, 10 veces menor que este valor. Bueno, en Argentina la norma IRAM que tenemos sobre inversores fotovoltaicos básicamente es una norma que compila a todas las normas IEC que se establecieron en Europa, ¿sí? O sea que lo que se hizo acá fue, no se reinventó la rueda, sino que directamente se tomaron las normas que ya se estaban utilizando en Europa y se las enlistó dentro de la norma IRAM 210.013-21, que es los requisitos generales y de ensayos que tiene que cumplir un inversor para inyectar energía a la red en la Argentina. Entonces, la norma IRAM, por ejemplo, menciona que para el funcionamiento en isla tenemos que adoptar la norma IS 62116, que las normas que van a gobernar la calidad de energía, en este caso van a ser dos normas IRAM, que son exactamente equivalentes a la IEC 61032 que les mencioné recién, solo que están subdivididas en dos categorías. Una que es para equipos que toman hasta 16 amperes por fase y otra para equipos de mayor potencia que toman hasta 75 amperes por fase. Y el límite de inyección de corriente continua a la red está dado con el 0,5% respecto de la corriente nominal de inyección a red. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un equipo que cuando trabaja a potencia nominal está inyectando 10 amperes a la red, nosotros vamos a admitir una cantidad total de corriente continua de 50 miliamperes. No, perdón, de 500 miliamperes, ¿no? 500 miliamperes es el 0,5% de 10 amperes. No, está bien, 50 miliamperes. Bueno, se me cruzaron los cables ahora. Bien, ¿qué hacemos? Nosotros, dentro de la UNSAM, tenemos, bueno, la suerte de contar con un laboratorio equipado, con un sistema muy novedoso que permite ensayar equipos on-grid en forma totalmente automatizada. Eso nos permite medir la eficiencia de un equipo, la calidad de energía que entrega, medir el factor de potencia, es decir, qué tan desfasada está la corriente de la tensión, medir la cantidad de corriente continua que inyecta a la red, y en particular, bueno, en la UNSAM ahora estamos tratando de tener el setup listo para hacer ensayos anti-islas. Hoy por hoy los ensayos anti-islas los hacemos dentro del Departamento de Energía Solar, en la CONEA, cuyo laboratorio está a 2 kilómetros de acá del campus Miguel Etés de la UNSAM. Cabe aclarar que tanto la CENEA como la UNSAM, desde hace 10 años, es decir, a partir del año 2011,
empezaron a trabajar en conjunto en temas relacionados justamente a la generación distribuida. El equipamiento que tenemos básicamente consta de dos fuentes programables, una fuente de tensión continua programable, que muchas veces denominamos SAS, porque también tiene la capacidad de simular un arreglo de paneles solares, es decir, simula la curva IV de un panel o de varios paneles conectados en serie. Al mismo tiempo, tenemos una fuente de tensión alterna, trifásica, capaz de simular la red, y esto nos permite a nosotros simular la red con diferentes condiciones, distintos valores de tensión, distintos valores de frecuencia, e incluso podemos simular microcortes o cambios de fase instantáneos en la red, y ver cómo se adapta el inverter a estas características. Finalmente, también el sistema tiene un analizador de red, que es el que realiza todas las mediciones, y un software que comanda y controla todos los ensayos y las mediciones, de modo tal de que esto se hace en forma totalmente automática. O sea que el programador obviamente tiene que hacer el programa con las mediciones que uno quiere hacer, pero después esto se hace todo en forma automática. O sea, uno pone play, por decirlo de algún modo, y se queda mirando la pantalla para ver qué es lo que sucede. Bueno, acá les comparto algunas imágenes del laboratorio con el equipamiento que tenemos. El sistema es un equipo Chroma. Esto es un equipo desarrollado por una firma americana que se dedica a electrónica de potencia. Podemos simular un campo de paneles de hasta 1000 volts, porque es lo máximo que puede despachar la fuente de tensión continua, y 15 amperes. De modo tal de que podemos simular un campo de paneles de 15 kilowatts máximo. También la fuente trifásica nos permite simular una red hasta 5 kilowatts por fase, y un analizador de red que tiene 4 canales, 3 los usamos para medir los parámetros de la corriente alterna, y el cuarto canal lo usamos para medir la corriente continua del lado de los paneles solares. Este equipo, por ejemplo, la fuente de alterna nos permite hacer barridos en tensión y en frecuencia, de modo tal de que nosotros podemos medir a qué tensión de red máxima y mínima se desconecta el inversor. Y también podemos hacer barridos en frecuencia para saber cuál es la frecuencia máxima y cuál es la frecuencia mínima en la que se desconecta el inversor de la red, y de ese modo verificar si cumple con el código de red en este caso, de Argentina. Nuestra fuente que simula a los paneles solares también tiene la capacidad de simular un sistema fotovoltaico con módulos en sombra. Cuando nosotros tenemos un sistema fotovoltaico con paneles que tengan sombras parciales, se nos deforman las curvas IV, ¿sí? El problema de que se deforme la curva IV es que en la curva de potencia versus tensión, ahora me aparecen dos máximos locales, ¿sí? Uno que va a ser el máximo absoluto y que va a ser el verdadero punto de máxima potencia, y otro que va a ser un máximo local, que muchas veces sucede que el inverter puede quedar funcionando en este punto. Entonces acá tenemos una ineficiencia por parte del inverter al no haber podido sintonizar el punto de máxima potencia. Es decir, le estamos sacando menos potencia a los paneles y lamentablemente se quedó trabajando en este máximo local, mientras que el máximo absoluto está en otra parte, ¿sí? Nuevamente, los algoritmos para detectar el punto de máxima potencia que tienen los equipos hoy en día son muy sofisticados. Acá nuevamente hay equipos que ya tienen incorporados algoritmos de inteligencia artificial, porque realmente no es fácil encontrar, es muy fácil para un equipo quedarse funcionando en esta situación, ¿no?
Entonces, bueno, nosotros en el laboratorio tenemos la suerte de verificar estas cosas. Acá, justamente, esto es una medición real que hicimos un inversor monofásico de marca desconocida, lo que nos pasó que quedó funcionando en este punto. Entonces, la eficiencia de MPPT, en este caso, va a dar bastante menor a la que declara el fabricante por no haber tenido la habilidad de detectar esta situación. Bueno, lo que vamos a mostrar ahora es los resultados de un ensayo que se realizó sobre un equipo comercial que distribuye Multisolar, que son los inversores Growatt, en este caso particular un equipo de 2 kilowatts, y ahí tenemos el listado de ensayos que llevamos adelante. Yo también copié algunas cosas extraídas de la hoja de datos para que vean cómo se van cumpliendo muchas de las cosas que les he citado a lo largo de esta charla. Por ejemplo, cuando uno se fija qué estándares cumple este equipo, encuentra la IEC 62116, que es la anti-isla, encuentra, por ejemplo, normas de código de red para Australia, la norma BDE alemana, la 4105, que es una versión mejorada de la BDE 126.1.1, y algunos estándares más que son propios de España, por ejemplo, como las normas UNE, y la Inmetro, que es la brasilera. Todos los equipos que funcionan en paralelo con la red tienen la obligación de tener monitoreos de corrientes de fuga, protección anti-isla, etcétera, etcétera. Todo lo que estuvimos mencionando lo tienen que tener obligatoriamente por norma los equipos que inyectan energía a la red. En este caso se verifica el cumplimiento de todas las protecciones pedidas por la IEC 62192. Lo que tenemos acá es el resultado de la medición de los valores de frecuencia en los que se desconecta nuestro inverter. ¿Qué nos dice la norma IRAM? Que tiene que funcionar entre 47 y 51 Hz. En este caso, este equipo estaba nacionalizado. ¿Qué quiero decir con estaba nacionalizado? Evidentemente, alguien le avisó al fabricante que en Argentina ya existe un código de red y los valores permitidos son 47 a 51 Hz. Entonces el software ya tenía preseteado estos valores, de modo tal de que este equipo pasa, digamos, cumple con el estándar de IRAM y respeta los valores de desconexión de frecuencia, ¿sí? Lo que señalé acá en rojo es que el equipo, en su versión nativa, tiene un rango de operación muchísimo mayor, ¿sí? Entre 45 y 55 Hz. Esto es inaceptable, o sea, si un equipo nativo funciona en este rango de frecuencias, es un peligro, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, por eso es muy importante que todos los equipos siempre obedezcan algún código de red, ¿sí? Porque son los que les van a otorgar los límites de tensión y frecuencia más acotados que estos genéricos que trae en forma nativa el equipo. Esto, por supuesto, que lo hace el fabricante para asegurarse que su equipo pueda funcionar en cualquier red. En el caso de la tensión, IRAM dice que el equipo se tiene que desconectar si la tensión de red cae por debajo de los 187 volts o si la tensión de red se eleva por encima de los 253 volts. Bueno, en este caso, la medición sobre este equipo dio satisfactoriamente, ¿no? Entonces comprobamos nuevamente que está cumpliendo con los estándares locales. Algo con lo que hay que tener cuidado es que muchas veces los equipos vienen en su versión nativa con valores nominales de tensión de red de 230 volts, que esto es lo que funciona, lo que sucede en Europa, ¿sí? Bueno, hay que tener cuidado porque no es lo mismo el 15% de 220 que el 15% de 230. Entonces, si el equipo no está con el código de red de Argentina, este valor de desconexión va a ser mucho más alto y eso, bueno, implica un determinado riesgo.
También hicimos medición de factor de potencia. En este caso, lo que vemos es que en todo el rango de potencia, este es un equipo de 2000 watts, el factor de potencia es unitario, lo que quiere decir que la corriente está perfectamente en fase con la tensión y que solamente decae un poco para valores de potencia muy pequeños, ¿sí? Esto no implica ningún problema, porque fíjense, estamos, por ejemplo, acá en 200 watts, tener un factor de potencia de 0,9 quiere decir que la cantidad de reactiva que estamos inyectando por ahí sean 10 o 20 volt-ampere reactivos, o sea que es una cantidad totalmente despreciable. También hacemos el ensayo de eficiencia del equipo en todo el rango de potencia de trabajo y comprobamos que cumple con, digamos, lo que declara el fabricante sobre, digamos, la eficiencia promedio que tiene el equipo, ¿no? Siempre las eficiencias de todas las máquinas caen cuando están trabajando por 10 veces menor a su valor nominal, digamos, esto sucede en casi todos los equipos, así que lo importante siempre es ver qué es lo que pasa entre el 20% y el 100%, ¿sí? Acá tenemos una medición de inyección de corriente continua a la red en función de la potencia, y lo que vemos es que todos los valores son bastantes residuales, ¿sí? Vemos que el valor máximo, por ejemplo, es cerca de 33, 34 miliamperes, y cuando este equipo está funcionando, por ejemplo, a potencia nominal, un equipo de 2 kilowatts que está funcionando a potencia nominal está inyectando 9 amperes a la red, ¿no? Así que 30 miliamperes comparado con los 9 amperes es algo totalmente despreciable. Y por supuesto que esto cumple con la cantidad máxima permitida de corriente continua que se puede inyectar a la red. Cabe aclarar que esto normalmente sucede, como les dije hace un ratito, por asimetrías que puede haber en los dos puentes. En el puente de transistores que genera el semiciclo positivo y el puente de transistores que genera el semiciclo positivo, en el caso de tener un inverter con configuración full bridge. Y realmente son valores residuales. Lo que tenemos acá es la gráfica de distorsión armónica en función de la potencia versus lo que declara el fabricante. El fabricante me dice que el equipo tiene una distorsión armónica en corriente menor a 3%. Algo que vale la pena aclarar es que la distorsión armónica se mide en corriente porque lo que el equipo inyecta a la red es una corriente, ¿sí? No hay que confundirse con la distorsión armónica en tensión que puede tener la red en ese momento, que depende de un montón de otras cuestiones. Pero al inversor lo vamos a evaluar por la forma de onda de corriente que inyecta. Este número que dice menor a 3%, implícitamente se refiere a cuando el equipo está funcionando a potencia nominal, ¿no? Es decir, en este caso a 2 kilowatts, y lo que vemos es que este valor que se mide acá es poquito menor a 3% todavía. Algo que uno podría decir, bueno, pero esta curva está creciendo cuando la potencia disminuye. Sí, pero no hay que perder de vista que la distorsión armónica es la proporción entre las corrientes armónicas y la componente fundamental de 50 Hz. Entonces, cuando el equipo entrega menos potencia, lo que está sucediendo es que está bajando la componente fundamental de 50 Hz. Entonces, en proporción, aumenta la distorsión armónica, pero esto no significa que el equipo inyecta mayor cantidad de armónicos a menor potencia. Esta cantidad justamente se mantiene más o menos constante, es como una especie de hipérbola esta curva. Lo que quiere decir es que los armónicos se mantienen constantes y lo que va bajando cuando baja la potencia es la fundamental, y por eso la proporción entre ellas dos crece. O sea que uno no debiera preocuparse acá
porque estamos hablando del 14%, pero de algo que ya es muy chiquito, ¿sí? Como les comenté recién, los valores típicos que hemos medido de valor eficaz de corrientes armónicas son 200 o 300 miliamperes para equipos comerciales, ¿sí? De distintas marcas, como los que hemos podido ensayar en el laboratorio. Para, digamos, sustentar aún más esto que les estoy comentando, lo que tenemos en este gráfico son los límites que me impone la norma IEC, que en este caso son las barritas de color marrón, versus un espectro de corriente medido acá en el laboratorio para los primeros 30 armónicos de la señal de corriente. Estas son las barritas azules que apenas se llegan a ver, y lo que vemos es que justamente el contenido armónico de estos equipos está un orden de magnitud por abajo a los que establece esta norma. O sea que cualquier equipo de inyección a red hoy en día los cumple sobradamente, digamos, ¿no? Y también me dicen que el factor de potencia se puede ajustar entre 0,8 en adelanto a 0,8 en atraso. Esto tiene que ver con redes inteligentes. En el caso de que, digamos, la compañía de distribución comande por telemetría al inverter, en ese caso puede hacer ordenarle al inversor que despache una cantidad de reactiva capacitiva o reactiva inductiva. Y esto sucedió en Alemania, por ejemplo, cuando actualizaron la norma BDE a la 126.1.1, la 4105, que eso ahora lo voy a mencionar. Bien. Ojalá algún día en Argentina tengamos que modificar la norma IRAM. ¿Qué quiero decir? En Alemania, cuando ellos alcanzaron grandes niveles de penetración de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, tuvieron algunos problemitas, porque todos los equipos se desconectaban de la red cuando la frecuencia superaba los 50,2 Hz, ¿no? Entonces, en el momento que empezaron a tener muchos gigavatios de generación distribuida, si por algún motivo la frecuencia superaba ese umbral de frecuencia, se les caía del sistema de potencia de todo el país muchos gigavatios de potencia. Y eso producía inestabilidad en la red y fallas. De modo tal de que los alemanes tuvieron que modificar las normas y en este caso decir, bueno, si la frecuencia supera los 50,2, no te apagues, sino que empezá a modular la potencia, es decir, empezá a apagarte despacito, ¿sí? Hasta alcanzar este valor límite de 51,5 Hz. Ahí sí, en 51,5 se tiene que desconectar. Pero entre 50,2 y 51,5, el equipo tiene que obedecer a esta rampa negativa de potencia en la que se va, digamos, va inyectando cada vez menos potencia a medida que la frecuencia se va apartando del valor nominal. Ojalá en Argentina tengamos que modificar la norma IRAM, porque eso va a implicar haber tenido muchos gigavatios de generación distribuida conectados a la red. Así que la norma IRAM, por ejemplo, hoy por hoy no contempla esta situación. Bien, y al mismo tiempo, en la nueva versión, la BDE 4105, que es la actualización de la norma BDE 126.1.1, permite que los inverters inyecten potencia reactiva a la red, tanto en adelanto como en atraso. Y clasificaron según potencias en 3 categorías, ¿sí? Para equipos pequeños, menor a 3,68 kilowatts, les permite que el factor de potencia vaya entre 0,95 adelanto a 0,95 atraso. Para equipos comprendidos entre 3,7 y 13,8 kilowatts, al factor de potencia le dan la misma excursión.
Y para equipos más grandes ya les permitimos tener excursiones de factor de potencia mayor aún, ¿no? Esto se puede llegar a utilizar para compensar reactiva o eventualmente mejorar un poquito los niveles de tensión en la red. Son estrategias que a veces adoptan las compañías de distribución. Nuevamente, en Argentina hoy esto no está, porque la cantidad de sistemas que tenemos, digamos, conectados es muy pequeña y la verdad que no sería necesario, pero bueno, nuevamente, ojalá algún día lleguemos a la necesidad de tener que cumplir con esto. Bueno, para ir cerrando la charlita, les quería mostrar un video de un ensayo. Este ensayo fue realizado en las instalaciones del Departamento de Energía Solar en la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde tenemos un sistema gemelo al que tenemos acá en el campus Miguelete, es decir, de la misma marca, solo que este sirve para equipos monofásicos. Y acá, bueno, sí tenemos las inductancias, que son más que inductancias, son reactores de potencia, para formar el tanque LC paralelo y poder cumplir con la norma IEC 62116 y hacer el ensayo anti-isla. Bueno, lo que voy a mostrar es el resultado de un ensayo anti-isla. Lo que tenemos acá es la llave que simula al corte de la red. Esto sería el seccionador a la salida del transformador. Y cuando uno baja esta llave, este equipo debería desconectarse. Es decir, acá no se deberían ver ni ondulaciones, y las cargas locales, que en este caso son estufas, deberían apagarse. Bien, lo repito porque a veces siempre se le cuelga la conexión a alguien. Y básicamente lo que vemos es que el equipo sigue funcionando a pesar de que uno le cortó la red, ¿no? Entonces, en este caso lo dejamos funcionando en isla al inversor. Y lo que sucedió acá es que el equipo no tenía cargado ningún código de red, ¿sí? Ni de Alemania, ni de España, ni de Argentina. Y al no tener cargado ningún código de red, la excursión en frecuencia y en tensión que tiene permitido en modo nativo, por decirlo de alguna manera, es mucho mayor. Y un equipo que tiene excursiones más grandes en tensión y en frecuencia es más susceptible a quedar funcionando en isla, justamente porque dentro de esos rangos pueden caer la frecuencia de resonancia del tanque LC y la tensión de la carga local cuando este equipo está inyectando una determinada corriente. Cuando sucedió esto, nosotros nos pusimos en contacto con el fabricante de este equipo, y el fabricante nos cedió gentilmente una versión de firmware ya cargados los valores de grid code en Argentina. Nosotros mediante USB hicimos la configuración del equipo, es decir, bajamos el firmware al inverter, y cuando volvimos a repetir este ensayo, el equipo no quedó funcionando en isla. Así que es muy importante que los equipos de inyección a red siempre estén inicializados con algún código de red, ¿sí? Nunca hay que dejarlos en modo nativo. Bueno, para ir finalizando la charla, los comentarios finales. Bueno, hoy en Argentina el esquema tarifario es un poco desalentador para la generación distribuida, pero lo cierto es que tarde o temprano, más allá de estas limitaciones que tenemos hoy, el uso de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red van a ser competitivos en el país, porque eventualmente en algún momento el subsidio de las energías provenientes de otros recursos va a dejar de existir.
Y lo importante es que, mientras tanto, desde el punto de vista técnico, vayamos formando recursos humanos capacitados para lograr una correcta inserción de estos sistemas en el sistema de distribución de energía nacional. Así que bueno, espero que no se hayan quedado dormidos. Les agradezco mucho, su atención y quedo atento ahora para contestar las preguntas que hayan surgido a lo largo de esta charla. Y agradecerle a Julián y a todo su equipo por haber aceptado esta iniciativa y haber llevado a cabo el webinar. Bueno, se escuchó continua la charla, ¿no? Me desconecté en algún momento y me quedé hablando solo. No, se escuchó perfecto, ¿eh? Yo no perdí el audio en ningún segundo. Ah, bueno, está bien. Ahí estoy viendo algunas consultas en el chat. A ver. Gracias, Celeste, por compartir mi contacto, que también lo pueden usar para hacer consultas. Ahí me preguntan si los equipos de SMA cumplen la norma nacional a través de la 4105. Bueno, estrictamente no, porque la 4105 tiene valores de frecuencia distintos a los que adoptó IRAM, pero eventualmente uno, si se pone en contacto con SMA, ellos te dan las herramientas como para que vos puedas configurar el equipo con los datos de tu grid code, ¿sí? Lo cierto es que hoy por hoy, en Argentina, no está siendo obligatorio el uso de la norma IRAM. Entonces, mientras que un equipo tenga cargado algún grid code, va a seguir siendo garantía de confianza, en el sentido de que no va a quedar funcionando en isla. Lo único que puede pasar es que, la 4105 dice que a partir de 50,2 Hz el equipo tiene que inyectar menos potencia, ¿no? Mientras que la IRAM te deja inyectar el 100% de la potencia disponible hasta 51 Hz. Entonces, si por ahí estás trabajando a 50,8, un equipo que está configurado bajo norma IRAM va a inyectar el 100% de la potencia que tiene disponible, mientras que un equipo que está configurado con la BDE va a estar inyectando ya la mitad de la potencia disponible, y esto, implica alguna pérdida económica, ¿no? También, porque detrás de esto uno intenta siempre maximizar la cantidad de energía que vende a la red. Así que hoy por hoy no es preocupante, al contrario, que los equipos se configuren con la 4105 está bien. Y si el día de mañana hay políticas que digan, la norma IRAM ahora es obligatoria y la tienen que cumplir todos los equipos de inyección a red, ahí habría que hacer un update del firmware, pero esto es algo que todos los fabricantes de inverters hoy en día manejan, ¿sí? O sea, constantemente hay cada vez más países que tienen grid codes nuevos, y esto está hecho de una forma muy versátil, de modo tal de que es fácil cargarle el código de red de cualquier país. Por ejemplo, este equipo que ensayamos, el GrowWatt, yo cuando lo inicialicé me encontré que tenía grid code de Argentina. Y obviamente que me robó una sonrisa de la cara, porque dije, por fin un equipo que tiene grid code argentino. Obviamente que lo seleccioné y lo ensayé, y confirmé que sí, que cumplía con los estándares que pide la norma IRAM, ¿no? Bien, otra pregunta. Me preguntan cómo se comporta un equipo on-grid al trabajar con un grupo electrógeno. Bueno, la respuesta es que tenemos algún antecedente
nosotros hicimos una instalación conectada a la red en la base Marambio, que la hicimos en 2014, en diciembre de 2014, está cumpliendo 7 años esa instalación, y Marambio funciona debajo de un enorme generador diésel de 500 kVA. Y bueno, en la experiencia que hemos tenido, la verdad que funcionó bien. O sea, siempre cada tanto me mandan fotos del equipo, el equipo está funcionando. Lo genial es que está funcionando hace 7 años sin que nadie meta un dedo, o sea que son realmente autónomos. Y bueno, es un ejemplo de la aplicación de un sistema de estos que está conectado a un grupo electrógeno. No sé para cosas más pequeñas, ¿no? Porque si tenemos un grupo electrógeno de menor potencia, el hecho de tener conectada una fuente de potencia, como puede ser el inverter, puede mover un poco los niveles de tensión del grupo electrógeno y ahí se puede dar una disputa. Siempre que son comparables la potencia de los dos sistemas, empieza a haber conflictos, por decirlo de alguna manera. El de Marambio no, porque tenemos un bruto generador de 500 kVA con un inverter de 2 kilos. Entonces ahí la red se comporta como una fuente de potencia infinita comparado con el inverter. El problema es cuando son de potencia similares los generadores. Y ahí, bueno, no te sabría decir exactamente la respuesta porque nunca hice la prueba de conectar a un grupo electrógeno de pequeña potencia. Bien. Proyectos a largo plazo para inversores nacionales. Esta es la gran pregunta que nos hacemos los que estamos metidos acá siempre. Obviamente que nos gustaría que haya componente nacional, pero hoy por hoy es muy difícil competir con los equipos provenientes de, digamos, del continente asiático. Tienen unos valores cada vez más bajos y bueno, eventualmente si algún día se desarrolla un proveedor, va a tener que contar con alguna política de beneficio, porque si no, no va a poder competir con la gran escala de producción que tienen hoy en día los proveedores chinos. Bien, la verificación de rizo la hace siempre al principio, ¿sí? Antes de conectarse a la red. Y lo hace todos los días. O sea, el inversor a la noche se desconecta y al otro día, cuando empieza a ver algo de claridad y detecta el inverter que ya tiene algo de potencia disponible en los paneles solares, mide la rizo y si la rizo da bien, recién ahí se conecta e inyecta energía a la red. Si alguno quiere encender el micrófono para hacer alguna pregunta, es bienvenido, porque por ahí se me pasa algo de lo que está acá en el chat. Acá hay una pregunta. La carga que conectan a la parte AC de la salida de inversor tomaría la misma corriente que en el momento anterior están inyectando con el panel. Claro, exactamente. Lo que uno hace es machear la corriente que está inyectando, la corriente alterna que está inyectando el inversor con la que está consumiendo la carga. Entonces, en el cable de la red no circula corriente, ¿sí? O sea que solo mostraría referencia de tensión, como bien decís, pero el tema es que si tenés el tanque LC y la resistencia, esos tres elementos, conjugados con la corriente que inyecta el inversor, también funcionan como referencia de tensión. Entonces, justamente el ensayo supone la peor condición de carga que uno puede tener, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de una situación
muy hipotética, porque justo tenemos que tener un consumo local que coincida con la potencia activa que está entregando el inverter, y además tenemos que tener un tanque LC sintonizado a 50 Hz. O sea, pareciera que la probabilidad de que se dé esa situación en la vida real es algo prácticamente inexistente, ¿no? La carga que estamos usando es un reactor de 3 kilowatts. No, en este momento no tengo mucha noción del costo, pero esto sí se lo compramos a un proveedor local, a un fabricante de reactores que se llama Peltra. Bien, bueno, por lo menos acá en el chat creo que ya estamos. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta más. ¿Me escuchan, no? Sí, sí, se escucha bien. Ahí apareció una consulta nueva de Sebastián. Que instalaron un equipo de 5 kilowatts hace un año y medio y 3 o 4 veces saltó el disyuntor del inversor. Claro, el disyuntor que está asociado a la caja de protección del inversor, ¿no? Seguramente sea, sí. O en una instalación de 5 kilowatts ya tiene el tamaño suficiente como para que haya corrientes de 30 miliamperes de descarga capacitiva. Ahí lo que tendrías que hacer es reemplazar el disyuntor por... Hay dos alternativas: o aumentás el nivel de corriente del disyuntor, lo llevas a 100 miliamperes o 300 miliamperes, o pones un disyuntor de estos que se denominan superinmunizados, que logran discernir una descarga capacitiva de una descarga resistiva, ¿no? Porque la corriente, si se trata de una fuga a tierra capacitiva, la corriente va a estar desfasada a 90 grados con respecto a la tensión. Entonces ahí habría estrategias para detectar esa situación. Pero seguramente cambiando el disyuntor soluciones el inconveniente. Algo importante de aclarar es que en las hojas, en los manuales de los inverters, muchas veces recomiendan no poner interruptores diferenciales, justamente por esto, para evitar que salten innecesariamente. Sí, el inversor es el que interactúa con la red, así que siempre va a tener toda la responsabilidad, independientemente de que la generación sea fotovoltaica o eólica. Sí, en mi correo está puesto más arriba, lo vuelvo a repetir, hsokolowski@unsam.edu.ar, ahí lo escribo. Lo había escrito Celeste. Bueno, también le agradezco que esté ahí siempre dándome una mano. Celeste trabaja acá en el laboratorio conmigo, está próxima a graduarse de Ingeniería Electrónica, y bueno, mi idea es que siga acá colaborando con el laboratorio. Ahí les compartí mi dirección de correo nuevamente. Me pueden escribir y hacer consultas, que no hay ningún problema. Bueno, creo que no hay más consultas, así que cerramos. Muchas gracias, Hernán, por tu tiempo y la verdad que estuvo muy bueno. También me gusta mucho tu manera de explicar y creo que, bueno, ahí tuve ya varios comentarios de que estaba muy interesante. La verdad que es un webinar distinto a los que venimos dando, muy enfocado en producto. Así que estuvo bueno, la verdad que una buena experiencia y bueno, te agradecemos en nombre, te agradezco en nombre de Multisolar. Bueno, muchas gracias, Julián. Bueno, y muchos saludos para todos los presentes.
y para todos los colegas de Multisolar, y bueno, que tengamos un 2022 con mayor penetración de generación distribuida. Esas serían buenas noticias para todos nosotros.